Bienvenidos a un live más aquí en la Mira de los Libros. El día de hoy vamos a tener como invitados a una editorial importante y a su traductora, que es, Mónica Somalo, de Editorial Tamago, con la cual vamos a estar hablando de Hacia la Luz. Ya se está conectando con nosotros, así que vamos a darle aceptar su invitación. A ver si ya está. A ver, ¿la puedes volver a enviar, Mónica? A ver si a ver, déjame volverla a aceptar. Qué raro. Mm, Vamos a ver. Cancelar. Invitar. ¿Me la puedes volver a enviar, Mónica? A ver si hay algún fallo por ahí. Oh, listo. Ya Ahora, quedó. Bien. hola. Hola, buenas noches desde España. Y pues Sí. bueno, bienvenidos otra vez. Vuelvo a hacer digamos, la presentación a un live más aquí en la Mira de los Libros, donde vamos a hablar del libro Hacia la Luz de Sa Rian Kim, con mi invitada del día de hoy, que es Mónica Somalo, que es la traductora y parte del equipo editorial de Editorial Tamaco. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias y buenos días a los que seáis de México. Pues bueno, la dinámica es ya, este live en específico va a tener una pequeña sorpresa porque ya el próximo domingo, que es 5 de noviembre, estrenamos ya la temporada de Ah, traductores y comenzamos ya obviamente con Editorial Tamago, en el cual hablamos esa vez de Sonar, de Tatsui Miyoshi y la parte de la traducción, digamos la trayectoria de esta editorial naciente en este año 2023, que nos está trayendo joyas de literatura japonesa. Y bueno, al final de este live, no de live, de la dinámica, vamos a platicar de la nueva, ¿cómo podemos decir? De la nueva obra que supongo en algunas semanas va a estar saliendo, porque yo tengo ahí una duda que a ver si me la puede resolver Mónica en un ratito más. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a hablar un poco sobre el autor primero y después vamos a hablar sobre el contenido del libro, que en este caso serían los dos relatos importantes, Hacia la Luz, Pegaso, y ujú. hay tres relatos intermedios que son más como anécdotas, yo pienso, del autor en este caso. Sí. Entonces, para comenzar, y bueno, y algunas anécdotas que nos puedas platicar sobre el proceso del libro, en este caso de la traducción, de cómo se dio todo este proceso, aunque ya hay algunas que estuvimos platicando también en el podcast, si no mal recuerdo. Bueno, antes que nada decir que el libro está traducido por dos traductores, no solo yo, eh, hacia el relato de Hacia la Luz y La Carga. Está hecho, bueno, está traducido por Daniel, que también es parte de la editorial. Y los relatos que quedan ya son los míos. A mí me tocó Pegaso. Uf, bueno, estaríamos hablando poco a poco de estos relatos que son muy crudos, son fuertes en una forma, pero también nos ubican en un contexto histórico bastante interesante. A la par de que hay que mencionar de que este autor, Sarrian King, no hay como no conocemos mucha producción literaria de él, ¿no? Y además fallece en una etapa muy joven, porque, bueno, ya comenzando con parte de su vida, él viene de Corea del Norte, se va a Japón a estudiar, ahí es donde empieza su producción literaria, luego regresa a Corea del Norte ya como parte de estos, ¿cómo podemos decirlo? No libres pensadores, como estos personas ilustres que van a defender el movimiento de Pyongyang, bueno, de la parte de Corea del Sí, Norte, y que sí, lo van a mandar, si no mal recuerdo, a China.
¿no? Sí, es Y después, bueno, ya sabemos que va a morir. Pero mientras tanto, son dos relatos muy interesantes, Hacia la luz y también Pegaso, que desde mi punto de vista los dos me han sorprendido bastante, aunque yo me quedo más con Hacia la luz, porque una de las curiosidades que tiene es que fue nominado al premio Akutagawa. Y es de los pocos relatos de autores no japoneses que son nominados a un premio importante. Sí, cabe destacar que el libro en sí, la primera publicación que se hizo del libro, el libro, aparte de tener Hacia la luz, constaba de los mismos relatos que tiene el libro actual. Es decir, Hacia la luz englobaba varios relatos y es por lo que recibió el premio. Es decir, sí que fue el relato principal Hacia la luz por el que recibió el premio, pero el libro original consta de todos los que están incluidos en la versión que acabamos de sacar. O sea que Hacia la luz sería como, es como un camino casi de iniciación, un poco, por eso el título, ¿no? Hacia la luz. Y sí, básicamente es eso. Tampoco quiero hablar mucho para no hacer spoiler, pero ya los relatos son bastante, los casos son bastante distintos. Y todos tienen, bueno, tienen una misma base, ¿no? Con lo que le decías. Se nota que él también viene de Corea, ¿no? Todo el proceso que autobiográfico, tal y como has dicho también al principio, que ha hecho también según qué relatos en los que realmente se ve, ¿no? Que tampoco es complicado no decir mucho para no revelar cosas del libro, ¿no? Pero sí, sí, el origen se ve y a nosotros nos ha encantado traducirlo, la verdad. Sí, y es una traducción muy limpia, muy buena. Bueno, que a mí me gustó, sobre todo. Antes de mencionar algunas cosas sobre los relatos y sobre todo un poco más sobre la vida, hay que mencionar que, bueno, la portada hace igual referencia a estos contrastes entre la luz y las sombras. Y el título, bueno, es genial. Cuando estábamos hablando también de Sonar, creo que las dos portadas hacen alusión a tanto a a lo que es el autor y a la idea que concibieron en su momento, bueno, para estos libros, ¿no? Estos relatos en el caso y en el otro la parte de poesía con Tatsuya Miyoshi. Uh -huh. Pero de verdad creo que es, bueno, vuelvo y repito, y como te lo dije en el podcast, son portadas muy bellas, ¿no? O sea, es impresionante la calidad que se tiene de estos libros. Ya vi obviamente ya anunciaron ustedes el tercer libro, que también va a ser muy interesante saber sobre él. Pero con respecto a estos dos, creo que siguen siguen como esa línea de representar a lo mejor la figura del autor o representar cierta característica de los autores en esta parte. Y a mí me fascinó. O sea, vuelvo y repito, creo que tanto Tatsuya Miyoshi y ahora Hacia la luz, que sí no tardó tanto como el anterior de Tatsuya Miyoshi como anécdota, eh, pude de verdad disfrutar la lectura. Y bueno, siempre cuando, digamos, cuando hice la reseña, una de las cosas que yo buscaba era también representar esa cuestión de hacia la luz. Entonces fue como muy rápido dije, lo más rápido posible, una foto hacia el sol mostrando el libro. Y bueno, fue muy interesante. O sea, estar leyendo a este autor y esto nos muestra otra forma también de ver a Japón, otra forma de ver a Corea y que bueno, aquí algo muy interesante va a ser esa relación compleja también que tienen los dos países. Sí. Y lo refleja muy bien este autor. Sí, además, lo interesante es que él, bueno, tampoco quiero decirlo mucho, ya te he dicho antes, pero él escribe de una forma sobre Japón, pero lo interesante es que lo hace en japonés. Y en Pegaso, de hecho, hay como una mini crítica hacia él mismo. Es un pasaje donde, bueno, se discute sobre que la literatura coreana se está escribiendo en japonés. Y hay un pasaje que se critica eso, ¿no? Bueno, es original. Se está criticando él mismo, ¿no? En ese pasaje y creo que quien tenga una idea
preconcebida de Japón, con este libro quizá lo vaya a pasar un poco mal. Lo voy a pasar un poco mal y bueno, y quien pues le interese el tema de la guerra de Corea, pues también, ¿no? No deja de ser un libro que tiene drama. Está basado en el drama que sufrieron mucha gente, ¿no? Y no solo en Corea, sino también los que vivían en Japón. Sí, justamente creo que el primer relato es, voy a decirlo de esta forma, es la sensación, no es la sensación, es el sentido de pertenencia, ¿no? Sí, En este momento de los coreanos que viven en Japón y de que al final de cuentas es una crítica también disfrazada a la parte de Japón porque los japoneses obviamente les estuvieron prohibiendo muchas cosas. Si no sí, me recuerdo fue en 1930 cuando se dio la como dominación bueno, el dominio completo de Japón hacia Corea. sí, sí. Y algo ahí interesante es que les empezaron a prohibir todo. O sea, les prohibieron que hablaran en su idioma, que escribieran en su idioma, que se tenían que adaptar a las nuevas ideas de los japoneses. Y aquí, obvio, bueno, y es más, el nombre coreano lo tenían que eliminar o en todo caso cambiarlo, ¿no? Y en Hacia la Luz se refleja muy bien eso. Y, Y en Pegaso, En Pegaso. adelante. En Pegaso hay una escena súper potente que no quiero revelar dónde es de la historia, pero que cuando la estaba traduciendo dije, wow, ¿cómo voy a plasmar eso, no? Eh, fue algo que realmente, y de hecho creo que sí que es verdad que el nombre en Hacia la Luz hay un tema pues casi sentimental, ¿no? En Pegaso es muy fuerte. Creo que es una de las escenas que más me gustaron de Pegaso, ¿no? Wow, es que es fuerte, es muy fuerte el tema del Sí, nombre. y por ejemplo, en el caso de Pegaso, algo que también quiero mencionar, aparte de que hacen una crítica de la literatura coreana que se escribe en ¿Sí? japonés, es también como empiezan con esta idea de la revalorización o volver a valorar todo lo que es de Corea, lo nacional. Entonces también es ahí como muy interesante este punto Hay y un, esos contrastes. hay un choque entre el protagonista y todos, ¿no? Sí, y eso es lo peor. Ese personaje en específico, ya entrando, bueno, adelantándome un poquito Pegaso, usa un nombre, no quiero dar mucho spoiler tampoco, pero tiene un nombre coreano y un nombre japonés. Sí, Pero a ver si me puede resolver la sí, pregunta. sí. ¿Tiene algo que ver con cierto autor japonés conocido como el genio atormentado, el genio roto, el autor del biombo del infierno? Sí, sí, pero no es exactamente. Te explico cómo fue el proceso de traducción. Y ahora verás por qué. El nombre del protagonista de Pegaso estaba escrito en kanji. ¿Qué quiere decir? Que al estar escrito en kanji no teníamos ni idea de la pronunciación, no sabíamos si ni era ni coreana ni japonesa. Y eso es una de las estrategias que usó bueno, incluso Hacia la Luz también, en los dos. Es una de las estrategias que utiliza Kim Sarian para confundir al espectador y confundir a los lectores. Pero no, y mantuvimos el nombre coreano porque así es y bueno, se ve que así es al final. O sea que el nombre realmente no se escribe en coreano tal y como aparece en el libro traducido, se escribe en kanji, por lo tanto, los que lo leen pueden interpretarlo de las dos maneras. Es solo en una escena concreta que él dice, bueno, es su nombre, cuál es en cada idioma, ¿no? Sí, no, y aparte cuando es justamente creo que esa acción que hace el autor, Kim Sarian, fue bastante interesante porque a mí sí me confundió. En algún momento, y vuelvo y repito, yo lo relaciono o pienso que este protagonista de este relato es el mismo genio atormentado, o sea, el mismo Yo Akutagawa. creo, Pero,
Pero no, Pues no. no. Yo creo que es una de las partes que tenía el propio autor. El propio autor se ve reflejado tanto en Hacia la Luz como en Pegaso. Tiene como diferentes partes, como si fuera eh, di como diferentes personajes dentro de una persona. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Sí entendemos esa parte. Bueno, aquí nos están poniendo otras cosas. Saludos, lectores navegantes. Y bueno, aquí Blanca Estela Pérez Montano nos está contando un poquito, pues supongo, sobre su novela, una novela que está escribiendo, pero pues ese no es el objetivo de este live. El live que estamos haciendo es Hacia la Luz, así que Blanca, te invito a que te quedes, hagas un comentario sobre la novela, sobre lo que estamos platicando, y si no, bueno, se oye muy feo, pero te invito a que te retires porque no es el objetivo de este live que estamos haciendo y que con este live estamos, bueno, repito, estamos inaugurando la temporada de traductores, que el próximo domingo se estrena el episodio con Editorial Tamago y con Mónica Somalo, perdón, con quien estamos, con quien hablamos de Tatsuya Miyoshi y otras anécdotas de todo el proceso creativo y de traducción. No nada más de Tatsuya, sino también salió un poco Sarrian Kim por ahí, que ahorita ya lo vamos a poder hablar abiertamente porque en aquel momento no se había lanzado todavía el libro. Perdón. Retomando esta parte de Hacia la Luz, Sí. hay una, ¿cómo puedo decirlo? Para mí este relato es todavía mucho más fuerte, ¿no? O sea, los dos en específico, pero Hacia la Luz tiene, vuelvo y repito, como este sentido de pertenencia de los coreanos hacia Japón y de igual forma. Y también algo que a mí que me gusta es esta, creo que es uno de los temas importantes que se puede destacar, es esta relación entre japoneses y coreanos a través de un matrimonio y que tienen hijos. Y los hijos, hoy en día se les podría decir half, o sea, que son mitad y mitad, Ujú. pero que en ese momento ese sentido de pertenencia, pues literal, también les hacía conflicto, los Y conflictuaba. Y creo que bueno, es algo que muy fuerte. sí, y de hecho es un fenómeno que aún pasa en Japón, porque los inmigrantes coreanos en Japón se llaman Zainichi, que es el caso que pasa en Hacia la Luz. Y sigue pasando esto, ¿eh? Sigue pasando. O sea, es un fenómeno que por muchos años que ya haya pasado, sigue pasando y los nombres se siguen escondiendo. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, es bastante fuerte. Bueno, aquí nos siguieron comentando Que, todavía de su historia y nada más tantito, ya tuve que bloquearla, porque definitivamente no, no está aportándome nada. no, Bueno, no y está aportando nada a la plática. de hecho es un tema bastante interesante, ¿no? Cómo aún se esconde el nombre de los coreanos nacidos en Japón, ¿eh? Es muy fuerte. Sí, y estoy seguro que hay muchísimos testimonios de coreanos. Bueno, Yumi Lee, si no me recuerdo, que es una de las más actuales autoras de Tokio Estación de Bueno, pues también, digamos que sufre como cierta situación de que es, creo que de padres coreanos, no sé si es padre coreano japonés o los dos son coreanos y ella nace en Japón. O sea, es bastante complicado esta temática y que, bueno, Hacia la Luz lo refleja muy bien. Sí. Aparte, el personaje de Hacia la Luz, el protagonista, o de quien se nos va a hablar a través de un narrador, ¿cómo puedo decirlo? Un tercer narrador, aunque también es como el que tiene mucho que ver, es esto sí lo quiero revelar, es un niño el Sí, protagonista, es un... y todavía más fuerte. Sí, Es, sí. fue muy crudo, de verdad, esa parte de Hacia la Luz fue muy cruda. Y tiene pasajos muy crudos, ¿eh? Hacia la luz. Es, Sí, es, es bastante... yo pienso que también es porque el protagonista es un niño, ¿no? sí, es un protagonista que puede ser este típico, ¿cómo decirlo? Buleador en términos actuales, Sí, pero también tiene una historia detrás. Y eso es,
lo rico de este personaje, ¿no? Aparte, como cada personaje, creo que de Hacia la Luz algo que me gustó es que cada personaje tiene un momento protagónico, Sí, en cierta forma. No, no nada más estamos hablando de un narrador, no nada más estamos hablando del niño, sino también de otros personajes que también nos dan a ver desde su punto de vista lo que está pasando en ese momento en Corea del Sur. sí, sí. Y, y también creo que es interesante ver cómo desde el punto de vista coreano, cómo son tratados por los japoneses. Entonces también es ahí otro tema muy interesante y fuerte, que también vale mucho la pena que se siga Sí, explorando. además la historia como que la completan, ¿no? Todos los personajes y sin ninguno de ellos la historia pues no se podría narrar, ¿no? O sea, son secundarios, pero sí que tienen un gran peso dentro de la historia principal. No, y aparte, algo que también me gusta es este sentido de superación, Sí, ¿no? O sea, a pesar de las dificultades, cada personaje tiene un motivo para sobrevivir y tiene un motivo también para superarse. A pesar de que nuestro niño protagonista tiene características muy especiales, también llega un momento en que, bueno, él es consciente de su situación y también es consciente de lo que está pasando a su alrededor, sobre todo en su entorno familiar, que también es otro tema bastante fuerte en este relato. sí. Nosotros cuando empezamos a traducir dijimos, wow, ¿qué es esto, no? Es, es que relata episodios muy, muy duros. Y más si el protagonista es un niño. Sí, y me recuerda un poco, hace poquito leí, y es casi va como en esa misma línea, Monsil, que es un libro de literatura coreana también muy fuerte, y que nos habla de esta niña, es una protagonista niña que busca sobrevivir ante todas las situaciones, el abandono de los padres. Entonces, primero leí Hacia la Luz, obviamente, y después leí Monsil, pero como que van teniendo muchas similitudes en este sentido, y también es, de verdad, es muy, muy fuerte leer este tipo de literatura que lamentablemente, bueno, en el caso de Monsil, aquí en Latinoamérica, en México, tengo que ser ermitaño la editorial, Ujú. decían que era literatura infantil y no es literatura más juvenil. Y cuando lees la obra ni tiene que ver con literatura juvenil ni infantil. Ostras. O sea, siento que es una literatura adulta completamente. Y Hacia la Luz, yo lo ubicaría también como como estas, yo lo llamo literatura incómoda. ¿Por qué? Porque son cosas que no, que a lo mejor o Japón, en este caso, o en su momento Corea, no quieren que nosotros conozcamos. Y estos libros, estas traducciones, estos libros, pues nos permiten conocer todo el rompecabezas que son los dos países, en Y este caso. además, esto creo que lo comentamos cuando hicimos el Zoom de, bueno, comentando un poquito. El Eh, podcast, sí. sí, Sarian Kim en realidad fue nominado a Premio Akutagawa, pero yo creo que no se lo hubieran dado nunca. Es decir, yo creo que Japón en el momento de nominarlo hizo como una especie de crítica, quiso hacer un poquito de crítica, pero yo creo que él sabía perfectamente que nunca le iban a dar el premio. Porque Japón no se podía ni se puede permitir dar un premio a una novela que está criticando tan duramente al régimen. Yo creo, y eso es una opinión personal mía, lo hicieron un poco para quedar bien, nominarlo, para que tampoco se pasara mucho. Igualmente en Japón, por lo menos, fue nominado a un premio, pero sí que es verdad que Corea, aunque se le reconoce, no ha sido uno de los mayores autores, aparte de porque murió joven. Se le tiene un poco bueno, un poco en stand-by, porque sí que es verdad que es un autor que no ha sido disidente, también porque no le tocaba por la época, pero que al estar del bando de la liberación de Corea, del bando de Kim Il-sung, no ha sido tampoco muy venerado, ni en Corea del Norte tampoco por haber sido, pues se le consideraba un poco que escribía literatura un poco de japoneses sobre los sentimientos. Entonces ha estado un poco como relegado
Y si, bueno, si alguien quiere pasarse por su tumba, puede pasarse y tiene, sí que da un poco de pena porque la estatua del autor no está en ninguno de los países donde él vivió, que es Corea o Japón, sino que está en China. Es muy fuerte. Es que realmente me parece un grandísimo autor que se puede aún sacar mucho jugo y que seguramente en un futuro nos dé más obras. No, y es bastante. Ahora, eso es muy curioso que esté en China. Bueno, me acuerdo que ustedes comentaron esta parte en el viaje que hicieron a China hace Ujú. algunos meses. Si se escucha un poco de ruido, es que acá afuera está una moto, creo que la van a mandar a volar. Pero bueno, voy a ver lo más fuerte posible en esta parte. Comentaron esa parte, ¿no? De que tenían ganas de visitar la tumba de Sarrian King. Ahora, haciendo un poco alusión a eso, pienso que esa tumba está en una de las zonas donde hay, ¿cómo podemos decirlo? Como coreanos que viven en China. Creo que es el monumento en sí, ¿eh? La tumba creo que ahora mismo no, pero creo que es el monumento en sí, un monumento a Sarian Kim. Pues Sí. bueno, Puede ser. si es la tumba sería de todos modos padrísimo ir a visitarla en algún momento. No pudimos ir, pero si alguien quiere ir, está en el norte de China. Ah, no, entonces no está en la parte donde yo pienso, donde está como Norte. estos son los sinocoreanos o donde están los coreanos, Yanbian, pero no, está un poquito más abajo incluso, ¿eh? No está donde los coreanos. Sí, oh, qué cosas. sí. Pero es muy interesante. Al final de cuentas, creo que Hacia la Luz, creo que es de estos relatos que se deben de leer, porque así también podemos conocer parte de la literatura de Corea del Norte, que es, siempre vamos a tener como relatos, y eso es lo que he estado revisando, relatos que tienen que ver con sobrevivientes, si se puede decir así, o personas que escapan del régimen de Pyongyang, de Kim Il-sung, y se van a otras partes, ¿no? Está, por ejemplo, hay un relato no sobreviviente, alguien que escapa hacia Japón, por ejemplo, y hay algunos otros en la actualidad de muchos coreanos o norcoreanos que viajan hacia Corea del Sur. Pero, por Ujú. ejemplo, Sarian Kim creo que tiene ¿cómo vamos a decirlo? Una prosa bella, una forma de escribir tan real que te transmite muchas emociones. Y en Hacia la Luz, bueno, lo refleja muy bien. Quisiera decir muchos detalles, obviamente, de este relato, pero no podemos porque la idea es que lo lean y que disfruten y que también puedan conseguir el libro. Obviamente ya actualmente en México, sobre todo, y aunque haga promoción, que no me la paga, pero es en la librería Gonville, que creo que tiene aquí en Ciudad de México y en Guadalajara, tiene varias matrices en el México, lo pueden conseguir y lo pueden encargar. Todavía yo lo estuve buscando en librería Gandhi, que es la otra parte que podría conseguirse, no está, o por lo Ujú. menos a mí me dijeron que todavía no lo podían conseguir, Vale. pero creo que en Gonville sí es un espacio o una librería y su plataforma es muy buena. Ahí la pueden conseguir y vale mucho la pena porque creo que es un libro que tenemos que tener todos y que debemos conocer. O sea, creo que esto es lo más interesante de esta literatura. Y bueno, y vuelvo y repito, si estuviera viviendo en España yo ya tendría todos los libros que ahorita están traduciendo. Pero pues bueno, estoy en México, así que adoro mi país, pero también adoro España porque puedo tener contacto con editoriales y con gente que admiro, que obviamente se dedican mucho a esta parte de la traducción. Ahora, vamos a empezar, antes de hablar de los tres relatos intermedios, Ujú. que obviamente son como pequeños pasajes, pienso, de la vida del autor, vamos a retomar un poco y a cerrar esta parte de Pegaso. Pegaso también tiene un protagonista bien contrastante, o sea, este es un adulto, hay que decirlo así, y pertenece al mundo y esto es también interesante, pertenece al mundo de la literatura. O sea, Sí, es son, escritor. es escritor y es un personaje bien peculiar. O sea, es como muy, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Es muy, puedo decir, ególatra a lo mejor un Es poco, loco. Está loco. loco, efectivamente,
Pero también no solo está ese personaje, o sea, también está el círculo literario, que es el que busca esta parte de la revalorización de la literatura coreana, y también está una poetisa, si no me recuerdo. Esa poetisa Moonsuk, sí. también tiene una característica bien particular, que también es algo que a mí me está gustando, bueno, que me gustó, porque nos va a mostrar cómo es la figura del hombre, también de la mujer, y bueno, cómo este personaje, el protagonista, busca huir, si vamos a decirlo así, huir de su pasado, renegar de lo que es ser coreano Ujú. y irse a Japón a refugiarse ahí. Entonces, con eso les puedo decir que es todo un trayecto de idas y venidas, de que este personaje está viajando por todos los espacios, ires y venires de Corea, lo que es creo que sí es el Barrio Rojo, si no me recuerdo. Sí, sí, sí. La historia pasa en Seúl. La historia pasa en Seúl. En, y se mueve entre el barrio rojo y el barrio propiamente de los japoneses que viven en Seúl. Es totalmente lo contrario que hacia la luz. Hacia la Sí, luz pasa en Japón y Pegaso pasa en Corea. Corea. No, y aparte es el contraste. Hacia la luz es como una iluminación y Pegaso es la oscuridad completa. Es exacto, yo creo que el autor lo hizo, o sea, lo hizo a propósito, hizo esos dos relatos en un mismo libro para que viéramos los dos lados, ¿no? De lo que se puede llegar a ser tanto de forma positiva a negativa, ¿no? Sí, y estos contrastes es impresionante. O sea, ahorita que estamos platicando, este autor, bueno, este personaje en específico de Pegaso, de verdad, ¿cómo lo odié? O sea, es un Sí, personaje que odias. es odioso, es Y odioso. Es... no, no solo él, también, bueno, por ejemplo, esta mujer poetisa que también por cierto, digamos que tiene cierto renombre gracias a este protagonista, Ujú. también es como es bastante interesante y es no encuentro la palabra correcta para decirlo, pero llega mucha vulgaridad en cierta forma. Yo soy fan de ella, ¿eh? Pero sí, los dos es que, bueno, es que son unos personajes, nunca mejor dicho. Sí, sí. Unos personajes que de verdad me podrían recordar un poco también a La Locura, que es obviamente Ryonosuke Akutagawa, Ujú, pero creo que, o sea, dista mucho, porque también Akutagawa tiene otro pasado y otras situaciones que este personaje no lo tiene, ujú. pero a lo mejor siento que en algún momento Sarrian King pudo haberse influenciado Puede ser, por el, puede ser. por el autor, pienso yo también, y eso es una suposición mía. Puede ser. Eso, eso lo sabe solo él, pero sí. No, y de verdad, este Pegaso es un relato que a lo mejor lo único que siempre tengo esa duda es por qué ese título, Pegaso. Sí, en japonés se llama Tenma, el título. Tenma, Ten es cielo, Ma es caballo. Se traduce literalmente como el caballo del cielo, pero equivale a Pegaso. Y en uno de los pasajes, el título del relato se llama Pegaso, porque en uno de los pasajes de Pegaso pasa algo dentro de su locura que tiene que ver con bueno, el animal mitológico. Creo que ya estoy recordando. Es una metáfora, sí. Hay Sí, un pasaje que se ve por qué el título. sí, creo que ya empecé a recordarlo. Sí, por eso ahorita ya me surgió. Sí, no les voy a dar el spoiler ni en qué página está, pero ya sé en dónde. Sí. Sí. No, y es de verdad, volvemos a lo mismo, son contrastes bastante fuertes, son dos mentalidades distintas, la de un niño y la de un adulto, y cómo desde dos diferentes visiones están viviendo ciertos momentos históricos importantes
que en este caso, bueno, todo se engloba en este Japón todavía dominando, o del imperio japonés dominando a Corea del Sur, bueno, a toda Corea, más bien, no solo a Corea del Sur, y que bueno, también nos permite ver cómo los coreanos pues llegan un momento en que se sienten molestos por todas estas Y que situaciones Japón, y lo reflejan muy bien. Japón ha de hacer algo porque si no los pierde. Sí, bueno, y que al final de cuentas pues los pierde en el año de 1945 cuando el imperio japonés es derrocado Ujú, por los Estados Unidos. Y sí, eso sí. es muy interesante. Ahora, hay tres relatos intermedios antes de llegar a Pegaso, que es el último, y esos tres relatos, y aquí los tengo, mi reseña obviamente fue más interesante en el sentido de haber leído primero Hacia la Luz y Ujú, después hacia Pegaso. Pero tenemos los polizones de la playa de Genkai, el ujú. otro es Pensando en mi hogar y el último es La carga. Que aquí estos tres relatos para mí son como pasajes de la vida del autor Sí, o ciertas motivaciones. Hay uno de ellos, que es el que más recuerdo, es el que tiene que ver con sus deseos de escapar, sus deseos que está en la... Creo que ese es el de los- los pandilleros de Genkai sí. que él está en el mar, bueno, está cerca de la costa del mar y que quiere Ujú. irse y hace referencia a que se quiere ir a, si no me recuerdo, a Japón. Sí, además de este pasaje, una amiga nuestra hace poco nos comentó que qué actual parece, ¿no? Sobre todo en España, pues vivimos mucho el tema de la inmigración en pateras, ¿no? La gente que se juega la vida cruzando el mar para tener un futuro mejor. Pues de eso va los polizones de la playa Genkai y es que es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Impresiona bastante porque es un tema aún bastante actual. Sí, y es algo que pues, todos estamos pasando en este momento. En España, bueno, tienen sobre todo la migración de personas de África que van hacia España y nosotros acá en México, pues todo lo que es la parte de Centroamérica, Honduras, no, Guatemala no, Honduras, Nicaragua, que están huyendo o que buscan una mejor calidad de vida, eh, bueno, que México es el trampolín para irse a Estados Unidos hoy en día. En el caso de Pensando en mi hogar, ahorita que estoy así como nada más dándole un vistazo, ya recordé de qué trata bien ese relato. Nos trata de la vida, bueno, del autor específicamente, él nos va a contar que él estudiaba en Corea, si no me Ujú. recuerdo, y que en cierta forma él se va a Japón a estudiar, ¿no? O sea, creo que es el autor como que, a ver, a lo mejor estoy mal, o sí, puede ser que esté bien, pero el autor como que en algún momento se quiere como, bueno, se especializa más en Japón, ¿no? En este caso. Pero Sí. como que en Corea era pues de este tipo de alumnos que reprobaban, que en cierta forma los padres literal lo mandaron a Japón para que estudiara o hiciera mejor su vida, si no me recuerdo. Sí, además hay un tema muy interesante en este relato y es la figura de la hermana. Es la figura de la hermana que yo creo que tiene más peso la hermana que no él. Sí, Eh, y se ve que, por cierto, me parece que Sarian Kim hace un esfuerzo bastante grande de género para, a ver, para la época en que estábamos, ¿eh? Tampoco es que sea, pero sí que hace un esfuerzo de ver en qué posición está la mujer y de qué era capaz, pero no la dejaban. Y y eso se ve en el relato de Pensando en mi hogar y en el de Pegaso, en el de Pegaso, en los dos. en los dos, sí. Y no, y es muy fuerte también esa parte, ¿no? De que la figura, bueno, la hermana, hay que decirlo así, él ama, o sea, es con quien se lleva mejor. Y Sí. cuando ella deja Ujú. la tierra o fallece, digámoslo así, el autor pues entra totalmente en una crisis como de culpa, también en este sentido. Y sí, es algo como muy, pues muy fuerte que nos muestra la parte de la vida del autor. Y el último relato, no, estoy pensando, amiga, La carga, ahora que recuerdo, tiene que ver con una anécdota de él, supongo que es la parte de
haberse, no sé si entrevistado, una relación con un, ¿cómo podemos decirlo? Con un mendigo en este Sí, caso. pero es un vecino. Es un vecino que es un poco casi mendigo. Bueno, casi no, lo es. Lo es, sí. Lo es. Y bueno, lo ve desde la posición de alguien que ha ido a estudiar a Japón y vuelve, ¿no? Y lo ve desde una posición un poco que a lo mejor es de mi punto de vista, un poco de superioridad. Eh, y bueno, nos explica las vivencias de este pobre vecino. Sí, y algo interesante, y bueno, ahí él nos menciona que él siempre está, que hay ciertos, y ahora ya lo recuerdo, porque estos dos relatos, los últimos, Pensando en mi hogar y la cuerda, sí es la cuerda, ¿no? La carga. La carga, perdón. Ujú. Los dos se relacionan mucho, estos dos relatos, porque son parte de que él está en este traslado va a estudiar a Japón, a la Universidad Imperial de Tokio, si no me recuerdo, en Saga, y luego va a haber temporadas en que va a regresar y va a vacacionar en Pensando en mi hogar, donde está esta relación muy cercana con su hermana. Y bueno, y en el otro relato es que cuando siempre regresaba de Saga se topa con este vecino y pues bueno, ahí suceden todos estos relatos o esta parte digamos, esta interacción con este vecino que es mendigo totalmente y que podemos decir que se ve hasta un poco las mismas diferencias sociales, ¿no? En esta parte. Diferencias sociales de pobres y Además, ricos. es muy interesante ver a un Pyongyang, bueno, que de hecho es una de las ciudades más ricas de Corea del Norte. Es interesante ver a un Pyongyang, presenta un Pyongyang como bastante moderno, ¿no? En lo que se refiere a los jóvenes, como él y como sus hermanas, y, eh, y que hay diferencia de clases, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, no, y que bueno, lo refleja muy bien en estos relatos, ¿cómo podemos llamarlos? Como muy personales en cierta Ujú. forma, porque eso también nos permite conocer no solo todo el contexto que está él viviendo a través de Hacia la Luz y Pegaso, sino también lo que él mismo está viviendo en ese momento, ¿no? Sarrian Kim. Ahora, mi pregunta aquí entraría un poco más en que si hay más cosas que el autor haya realizado, o sea, no nada más este libro, ¿hay algún otro relatos por Sí, ahí? y tanto. Y puede ser que en algún futuro caigan más. Primicia. Pero Que en un la futuro, capi- ¿eh? Sí, Primero títulos y ya en un futuro. no, eso va a ser muy, muy interesante volver a retomar a esta joya literaria, de verdad, este autor, que a mi gusto es de estos autores que ponen el dedo en la llaga, o sea, en la herida emocional, tanto en Corea como en Japón, pero sí, vuelvo y repito, nos permite conocer todo este rompecabezas de la relación Corea-Japón, que creo que hoy en día, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Y también esta parte, a lo mejor podría entrar un poco el tema de la diáspora coreana en cierta forma, pero creo que vale mucho la pena, o sea, es algo que a mí me ha gustado y vuelvo y repito, creo que es algo que vale mucho la pena que conozcan, no solo en España, sino también desde esta parte del mundo que nos va a permitir, bueno, acercarnos a una realidad que cada día creo que es más compleja y que Ujú. bueno, vuelvo y repito, conociendo el pasado, entendemos muchas cosas que ocurren en el presente y eso hace Hacia la Luz de Sarrian Kim. ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar sobre el proceso creativo de este libro? El proceso creativo, bueno, tardamos en traducirlo 3 años. Eh, Te lo conté en Zoom, pero para quien, como aún no ha salido, fue el libro que hizo la editorial. Es decir, fue primero este libro y luego vino la editorial. La editorial se creó para dar voz a aquellos autores de los que no se conocía nada. Y el primero fue Sarian Kim. Sí. Y que O bueno, sea que he tenido a nuestro ritmo, poco a poco, sin prisas. sí, pero han sido por lo menos estos dos libros, tanto Tatsuya Miyoshi como Sarrian Kim, que son dos autores muy geniales,
han hecho que Editorial Tamago empiece a, desde mi punto de vista, a expandirse al mundo de la literatura y bueno, que nos permita también conocer, porque otras editoriales están tardando mucho en hacer traducciones, aunque bueno, ese ya será otro tema aparte a discutir. Ha de decir que no es algo que cuesta, cuesta. Yo lo entiendo, ¿eh? Se tarda. Sí, y bueno, y la anécdota que podemos también contar de Hacia la Luz es que ya estaba a punto de salir y se tuvo que retrasar un poco para salir en cierto tiempo. Por, bueno, cuando lo platicamos en el podcast era por más cuestiones de una revisión completa. Sí, exacto. Había errores, tal cual. Había errores y lo tuvimos que, pues no se podía, no se podía. Dijimos, el libro ha de salir bien. Pues ya está. Pues se revisó otra vez y salió. Y bueno, el tiempo valió la pena, la espera valió la pena porque al final de cuentas Eso, ha tenido una muy buena recepción también, por lo menos aquí en Instagram he visto personalidades importantes del mundo de Bookstagram, si podemos llamarlo así, libros Asia, literatura asiática, entre otros perfiles importantes, Drad y Eva, que son conocedoras más que yo en el tema de Asia, pues han hecho también un análisis interesante en sus propias reseñas y que eso también, vuelvo y repito, también apoya a que editoriales independientes sigan produciendo libros de literatura, no solo japonesa, sino también de Asia, uh-huh. y que bueno, ahora desde que estamos teniendo esta oportunidad de practicarlo, bueno, es de verdad, me gusta mucho este tipo de libros y de charlas con traductores y con editores, porque bueno, nos va a permitir conocer todo lo que hay detrás de esta producción. Viene, ahora sí viene mi pregunta, ya como última parte, estamos comenzando nuestra última fase de este live. La pregunta, no del millón, pero viene ya la tercera obra. No, todavía no vamos a spoiler, no sé cuándo vaya a salir, las fechas obviamente, a lo mejor a fin de año, enero, febrero, no sabemos, Uh-huh. pero ya anunciaron a Dazai. Entonces se metieron con un autor Uf, que es bien pesado. bien pesado y me has... porque habíamos leído cosas de Dasai siempre en castellano, pero nos ha sorprendido mucho cómo escribe en su lengua materna. Y, y esperamos haber plasmado eso que nos ha sorprendido tanto en japonés al castellano. Mirad, Dazai es de frases muy cortas. Es de frases muy cortas, dobles sentidos y le gusta, le gusta liar la frase. Es decir, en una frase corta le gusta dar mucha metáfora, ¿no? Y, y de pronto está diciendo algo y te cambia de tema de seguida y va a otra cosa y vuelve otra vez. Pero sí que es verdad que la obra, por lo menos la que tenemos nosotros, es bastante ligera de leer. No es algo que digas, wow, ¿dónde estoy? No, 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 no es un indigno de ser humano, no es el ocaso, que son cosas. son potentes, ¿eh? Son potentes, pero ya te digo que escribe con frases muy cortas y yo creo que esto también hace un poco más ameno a la lectura. Por ejemplo, Sarian Kim escribe con frases largas y eso es algo que también es interesante, ¿no? De decir en la lengua original. Y sí que es verdad que con Sarian Kim tú veías que él se esforzaba en utilizar palabras que a lo mejor otros autores no utilizaban para demostrar que él sabía escribir bien en japonés. Se nota que su escritura está diciendo, mirad cómo escribo, estoy escribiendo bien en japonés, siendo coreano. En cambio, No, Dasai esto tiene porque le da igual ser japonés o no, él escribe como él quiere. bueno, y aquí mi otra pregunta. Como esta publicación sale al mismo tiempo que una editorial latinoamericana que es Abducción Editorial, también ellos van a lanzar van a lanzar dentro de poco, ya lo lanzaron, no sé muy bien, pero ya lanzaron bueno, es El Ocaso.
Sí. ¿no? En este caso. Pero cuando lo lanzaron, casi eran los mismos tonos de colores Ah, y sí, visto. y casi al mismo tiempo Sí. que, bueno, que salieron las dos publicaciones, cuando yo publiqué eso de que por un lado, bueno, en mi historia sale Esther, va a salir algo de Dasai para Abducción de Chile y en España. Vi el caso y de hecho vi, digo, a ver si va a ser el mismo, la misma historia, ¿no? Y no es lo mismo. Pero de la portada no me acuerdo, no me acuerdo. Era Así, algo más o menos, que estaban como los dos en un tono rosáceo y más o menos, ¿no? Y fue que me causó ahí confusión porque automáticamente algunos amigos me decían, es que también Tamago va a publicar El Ocaso. no, no, Y yo dije, no, 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 sí, yo también me dije, no, es algo totalmente inédito no. que supongo ninguna editorial tiene. Que sepamos, y mira que lo buscamos bien, que sepamos, ninguna editorial tiene, y es que ni se ha traducido al inglés. Es que no está ni traducido al inglés. Solo hay una versión en alemán, pero porque creemos que está en alemán porque les hizo gracia el título, porque el título está en alemán y lo hemos mantenido en alemán. Porque él, no, él en japonés puso ese título y si eras japonés, os han copiado, dice. No, 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 no. Eh, y si como japonés tú leías ese libro, el título te salía en alemán. O sea que nosotros decidimos respetar al autor y no traducir lo que significa el título al castellano. O sea que el Supongo título, que el título se va a mantener igual. sí, sí, el título es en alemán. Es en alemán. No, sí, y supongo dentro ya de la, digamos, del libro y de la explicación previo a los relatos o a lo que entre de Dasai, ahí van a explicar ya el título en español, o ahí se va a dar como Eh, ese vistazo. a ver, pues la verdad es que no teníamos pensado explicarlo. Yo creo que cada uno, es que lo podría decir aquí, pero no, que cada uno busque y que Es su saque su... interpretación. La siguiente, porque hay dos obras de Dazai en este libro. Está la primera del título Impronunciable y la segunda que sí, que el título lo hemos traducido porque el título estaba en japonés, tal cual. Entonces se llama La denuncia. Y este relato a mí, bueno, bueno, en fin, en la editorial estamos locos con este relato. No, y lo que se venga. Y lo que se ve, bueno, y los otros porque además es un libro un poco especial, es un que de momento no queremos desvelar lo que tienen todos en común, porque no solo hay Dazai, hay otros autores y todos sus relatos tienen algo en común, pero no queremos desvelar el qué. No, 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 ni se va a revelar todavía. Ya, yo espero con ansias que salga pronto el siguiente libro. Obviamente, como son fiestas, supongo va a tardar un poco todavía en Puede ser, estrenarse, no quiero quizá. dar una fecha porque hay algunas cosas que hacer aún, pues, pero pronto, va a salir pronto. Bueno, hay que estar al pendiente de las publicaciones de Tamago. Ahí ya estarán revelándonos la fecha de cuándo se estrena este próximo libro, el tercer libro de Editorial Tamago. Y supongo que no nada más tienen este No, proyecto. yo Ya supongo ya tienen planeados cuarto, quinto para el próximo año. hay planeado ya este que va a salir ya es el de Dazai y luego hay otro que se está haciendo, se está corrigiendo y traduciendo, que es otro autor que no se conoce, no está traducido. Y hay otro que aún no se ha empezado la traducción, pero ya se ha seleccionado. Oh, no. Entonces sí vienen cosas muy interesantes Sí. para la editorial. Y bueno, mis últimas dos preguntas. La primera sí es con respecto al proceso de traducción. Ujú. ¿Cuánto tiempo se tardan en traducir una novela? En este caso, ¿cuánto tiempo se tardaron? Bueno, si fueron 3 años en Hacia la Luz, por ejemplo, en Sonar, ¿cuánto se En, tardaron? en Sonar fue menos. En Sonar fue 4 meses. 4 meses.
fue Sonar. Pero porque a mí me pasa, eso ya es algo personal, a mí me pasa una cosa, y es que cuando es un mismo libro, al final el traductor, aunque te guste mucho la obra, no tiene nada que ver con el contenido. Claro, es repetitivo, es el mismo trabajo durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces lo que hace Sonar es que cada poema es distinto, por lo que es como si empezaras una obra nueva y te da esa adrenalina de, oh, es nuevo, venga, y hace que lo acabes antes, porque es como que sería como hacer un scrolling, ¿no? Que te van dando cosas así, sí, y pues eso fue Sonar. Poema tras poema, cada poema es distinto, por lo tanto, pues la traducción es más, aunque sea poesía, en fin, que la traducción de poesía fue bastante difícil, pero al ser algo nuevo, cada poema, pues lo cogías con otro mood, por decirlo de alguna forma. Ok. Y la última pregunta, hasta el momento de estas tres obras, que la próxima, que es la de Hacia la Luz y Sonar, Ujú. ¿cuál, no puedo decirlo así, pero cuál ha sido, no puedo, nada más compleja, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cuál, hasta el momento, cuál ha sido el trabajo que te ha gustado más? Eh, Mira, de Sonar es el poema creo que recordar que es el del jardín, el del cuervo, y el de los zorros de fuego. Estos son los dos poemas que a mí me gustan de Sonar, que me parecen obras de arte en japonés. O sea, y, y de los que hemos hecho hasta ahora, de hecho, a mí también me gusta más Hacia la Luz que no Pegaso, y mira que Pegaso es el mío, aunque he de reconocer que Pegaso, bueno, pues me gusta también, pero Hacia la Luz creo que es un relato muy potente, o más potente que Pegaso, y del último es la denuncia de Dazai, que ese es mío también. Bueno, ya nos spoileó quién tradujo la denuncia. Ya veremos quién tradujo el título impronunciable Yo en alemán. también, ya os lo digo. Oh, ok, bueno, calidad segura, eso sí es importante decirlo. Pues bueno, de verdad, Mónica, gracias por aceptar otra vez la invitación A ti. a esta locura que es ahora live. El domingo a las 12 del día, hora México, que creo son las 6 de la tarde, hora España, estará saliendo el episodio del podcast con Editorial Tamago, que hablamos con Mónica Somalo, que forma parte del equipo, y que hablamos justamente de Sonar, y ahí vimos algunos detalles, bueno, salieron en ese momento algunos detalles de Hacia la Luz. Entonces, ¿algo más que nos quieras compartir, Mónica, antes de cerrar ya oficialmente? Pues que muchas gracias por la acogida que ha tenido el libro. Y Sonar también, ¿eh? No solo Hacia la Luz, sino al ser una editorial que acaba de empezar, pues es de agradecer todo el apoyo que hemos tenido. ¿No? Y que, bueno, yo auguro mucho más libros, mucho más traducciones de literatura japonesa, coreana, china. Esperemos que en algún momento por ahí vaya algo. Y bueno, de verdad, los mejores éxitos. Obviamente, pues bueno, seguiré yo estando ahí al pendiente de lo que se venga para la editorial, que esperemos ahora sí próximas publicaciones, bueno, libros más bien, ya tengan un poquito más de posibilidades de distribución en Latinoamérica y que se puedan conseguir de manera un poco más accesible, refiriéndome a cuestiones de transporte. Pero, pues bueno, de verdad, muchas gracias, Mónica, por aceptar la Gracias. invitación. Y bueno, el live queda grabado, va a quedarse guardado y va para quien quiera verlo en un futuro. Y bueno, de verdad, agradecido siempre con Mónica Somalo, mi invitada de noviembre con respecto hacia la luz, y también mi primera invitada con el especial de traductores del podcast. Así que nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro live más aquí en la Mira de los Libros. De verdad, muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Adiós. Adiós.